Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de hoy de Intuición Espiritual de la Semana. Estoy muy contenta en el día de hoy. Yo, Esther Rollo, su compañera, su anfitriona del programa de Infusión Espiritual de la Semana, pero estoy tan emocionada porque al fin regresó mi querida amiga, mi compañera y nueva mamá de 3 bebés. Bueno, no tuvo 3 bebés, pero tuvo un bebé. Sí. Y No, no tuvimos los tres a la misma vez. a el programa de hoy. Mi compañera externa ahora está aquí con nosotros de Hola. vuelta. Y como siempre estamos aquí en Infusión Espiritual de la Semana para compartir con ustedes todo lo que se trata de la energía del mes. La semana pasada estuvimos con David Varela e iniciamos el mes de el Aries, ¿no? Y es el mes de la libertad y cómo soltar esos apegos. Y hoy vamos a hablar con Esther justo sobre esto. Todo lo que hablamos nosotros aquí en el programa, recuerden que eso, todo sobre Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo, que nos ayuda a nosotros a navegar en nuestra semana, en nuestro año y en nuestro mes, para que siempre pueda ser uno proactivo y positivo. Este episodio se llama Salte de tu lodo. Muchas veces nosotros quedamos atrapados en cosas que nos controlan, cosas externas que nos controlan, y es un tiempo ahorita para poder madurar espiritualmente. Y muchas veces buscamos ser validados por otros o tenemos mucho miedo de ciertas cosas, y hoy vamos a hablar de cómo soltarnos y dejar ir todos esos apegos y esos miedos, etcétera. Entonces, en el día de hoy, como siempre, déjenos saber de dónde nos están viendo o nos están escuchando en los diferentes podcasts o en el YouTube o en el Facebook o en el Instagram TV, etcétera. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Y si es tu primera vez, bienvenidos a la familia de Infusión Espiritual de la Semana. Pero suficiente conmigo porque estoy emocionada de tener a mi externa ahora aquí conmigo. Y sí que, Esthercita, vamos a iniciar ahora todo lo que es el programa de hoy de Salte de tu lodo. Claro que sí. Hola a todos. Feliz Y martes. perdón, una cosita, y felicidades. Gracias. Solamente, no, pero bueno, Gracias. felicidades. Gracias, gracias. Pues sí, aquí andamos y una buena semana para estar de regreso, donde podemos hablar acerca de, continuar con el tema de lo que es la verdadera libertad. Y no estoy 100% segura que hablaran con David la semana pasada, porque por más que traté, fue un poco difícil escuchar el programa. Em, pero lo que sí les puedo decir es que tenemos una gran apertura cósmica que se acerca, se llama Pesaj, y como ustedes saben, el calendario cabalístico es un calendario energético y nos está avisando de las diferentes energías que se están liberando en el cosmos en diferentes momentos. Entonces, ahorita tenemos una apertura cósmica, que significa que es un tiempo en el cual se está liberando una cierta energía en el cosmos, y esta apertura cósmica se llama Pesaj. Y justamente la energía de Pesaj, que dura 8 días, nos ayuda a salirnos de ese lodo, nos ayuda a liberarnos en el mes de Aries. ¿Y qué significa en este caso liberarnos, ser independientes? Bueno, sí, creo que liberarnos es igual a ser independientes. ¿Cómo vamos a aprovechar esa energía de Pesaj? Y una de las cosas, una forma en la cual los cabalistas hablan del proceso de liberarnos, de ser libres, es la idea de madurar espiritualmente. Entonces, lo que esto significa, ¿qué significa madurar espiritualmente y cuál es la conexión entre madurar espiritualmente y la libertad? La idea es que cuando somos chicos, o sea, incluso niños, right? Estamos totalmente dependientes de lo que está alrededor nuestro, ¿verdad? Como niños chicos, dependes 100% de tus papás, los adultos alrededor tuyo, e incluso a la medida que vas creciendo vas aprendiendo un poco de independencia, pero tarda mucho hasta que verdaderamente puedas sentirte independiente en diferentes formas, no solo físicamente independiente, obviamente, pero emocionalmente independiente, ¿no? O sea, niños chicos dependen mucho emocionalmente de sus papás, de sus maestros, de la gente alrededor suya, ¿verdad? Energéticamente, etcétera. Y de hecho, si nosotros pudiéramos hablar o sea, si podemos definir más bien el proceso de maduración de un niño,
Es lo que diríamos, ¿verdad? Entre más maduro, más independiente es, ¿verdad? Más capaces de hacer cosas solo. Entonces, la cosa es que espiritualmente no siempre maduramos, aunque maduramos físicamente en el sentido que pues sí nos convertimos en adultos y ya espero en el mejor de los casos estamos generando nuestros propios ingresos, viviendo solos, tenemos nuestra propia familia o lo que sea que eso signifique. Espiritualmente muchas veces no hemos logrado ese proceso de independencia. ¿Y qué significa esto? Que eh, seguimos dependiendo de cosas externas para que sean nuestra fuente de energía emocional, etcétera. ¿No? Como dijiste tú, Esther, los apegos. Entonces, ¿a qué me refiero específicamente? ¿No? Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro ahorita que me entra a la cabeza, que es de un familiar que tengo, a quien quiero mucho, y esta persona construyó un negocio de cero que fue muy exitoso y con la pandemia desafortunadamente ha sido un poco menos exitoso. Pero la cosa es que para él, su éxito como ser humano y de hecho su sentido de ser como ser humano depende del negocio. Si el negocio no está funcionando bien, él ha fracasado, él no vale nada y está súper deprimido y las cosas ni siquiera están tan mal, pero él lo ve como lo peor del mundo. Y eso es una dependencia, ¿verdad? Depende de su negocio, del bienestar de su negocio para estar bien. Entonces, en ese sentido, no ha madurado espiritualmente, sigue siendo un niño que está esperando que algo externo lo haga sentir bien. Sigue siendo un niño espiritualmente hablando, donde no es capaz de ser su propia fuente de energía, de bienestar, de amor, etcétera. Necesita que algo externo lo valide y lo convierte en un ser, con todo perdón, muy egoísta, porque lo único que está pensando día y noche es en su negocio y cómo es un fracaso y en castigarse y le cuesta mucho trabajo estar presente con su familia y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esa es otra señal de inmadurez espiritual, es el egoísmo. Los niños son egoístas, ¿verdad? O sea, por más dulces y cute y lo que sea que sean, son egoístas, no están pensando en... Algunos tienen más capacidad, obviamente, de pensar en otros, pero otra vez, si vas a una escuela, ¿cómo te dicen si un niño está maduro o no? Es capaz de sentir empatía, capaz de sentir a los demás. Entre más egoísta y más ensimismado, menos maduro es, ¿verdad? Y la cosa es que podemos aprender a funcionar en la sociedad y parece que somos maduros, pero la realidad de la situación es que adentro todavía tenemos muchas formas en las cuales seguimos siendo esos niños chiquitos, seguimos siendo inmaduros, seguimos pataleando y haciendo berrinche cuando las cosas no salen de cierta manera, cuando no tenemos lo que queremos. Nos seguimos sintiendo perdidos como niños si no tenemos estas cosas que hemos aprendido que nos dan seguridad. Y eso al final del día es lo que nos mantiene esclavizados, ¿verdad? Que nos mantiene como un niño, ¿verdad? Un niño tiene que obedecer a sus papás. Y en este caso es obedecer a nuestros apegos y a aquello de lo cual somos dependientes. La idea del mes de Aries y de Pesaj es que podamos identificar más claramente cómo es que somos inmaduros espiritualmente y podemos usar esta apertura cósmica y el mes de Aries en general para ayudarnos a madurar en esas áreas específicamente y elevar nuestra conciencia y ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque así como no le darías a un niño inmaduro, incluso a un adolescente inmaduro, un coche nuevo porque no estás seguro que va a poder ser responsable. De la misma manera, el Creador no nos puede dar todas las bendiciones que queremos mientras sigamos siendo inmaduros, porque quién sabe qué vamos a hacer con ello. Vamos a chocar el coche, ¿no? Algo que has dicho que es algo como que siempre me pega en la cabeza es muchas veces somos esclavos a ciertas cosas en nuestra vida, como estás diciendo, como la persona que estabas hablando en antes, está siendo esclavo a que si el negocio no está funcionando como uno quiere, entonces prácticamente se le está acabando el mundo a la persona y eso nos pasa a todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde somos esclavos a algo externo, porque no tenemos la certeza en la situación, en lo que está pasando, no estamos viendo como que la luz que está detrás de ello, ¿no? Y el aprendizaje que está ahí para cada uno de nosotros. Y ahora, como siempre decimos, esto no es fácil de poder ver, pero ahorita, como tenemos esta energía disponible, vamos a pensar en
una área en nuestra vida donde nosotros nos sentimos esclavos a algo, algún miedo, alguna preocupación, algo en tu vida que te tiene a ti así como un esclavo. Y recordarnos que en el mundo se trata, la ley universal, pues, se trata de la causa y el efecto. Y si yo sé que para yo ser causa, yo voy a poder escoger, determinar cómo yo quiero actuar ante cierta situación. Y recordarme que si yo quiero cambiar algo en mi vida, yo tengo que ser la causa de esa situación. Obviamente pedirle ayuda al creador, pedirle ayuda al cosmos, el universo, que nos guíe, que nos enseñe, que nos ilumine en esa área para yo poder salirme de ser ese esclavo. Pero para yo poder cambiarlo, tengo que actuar diferente también y tengo que hacer cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Entonces, todos nosotros tenemos algo, así que ahorita vayamos a pensar en algo que podemos o que queremos soltar y dejar ir y no ser esclavos a ciertas cosas en nuestra vida para que el cosmos nos ayude a nosotros en este tiempo y nos podamos desprender y liberarnos de ese apego o de ese querer, lo que sea, querer tener control de algo o querer no confiar de que al final el resultado es lo mejor que tiene que ser, o esto es algo momentario, estoy aferrado si el resultado no es en el momento que yo quiero o como yo quiero, o sea, como que vayamos a pensar en algo en que nos pueda ayudar a nosotros a liberarnos de estar siendo esclavos a ciertas cosas. Okay. Exactamente. Entonces, nos damos cuenta que somos esclavos de nuestra propia, de nuestros apegos. Básicamente eso es lo que hablamos siempre cada año en este tiempo, pero queremos llevarlo todavía más profundo, entender que nuestros apegos nos hacen inmaduros de alguna manera u otra. Entonces, como mencionó Esther, vean dónde es que ustedes tienen los apegos y vean también cómo les produce una inmadurez, una forma de inmadurez. Y no estoy hablando de inmadurez en el sentido de que literalmente es una persona inmadura, pero una inmadurez interna donde internamente hago ese berrinche. No lo mostramos, pero yo sé, por ejemplo, que yo soy muy controladora, por ejemplo, esto sería un apego a controlar muchas cosas y cuando no puedo controlar las cosas y las cosas no salen como yo quiero, aunque externamente obviamente no voy a hacer un berrinche, no voy a empezar a llorarle a mi amiga porque no hizo lo que quise, como mi niña llora con su amiga cuando la amiga no hace lo que quiere. Mi hija, que creo que por algo es mi hija, también es un poco controladora. Ahí dice la que hija grande, la hija grande, porque ahora ya hay varias, ¿verdad? varios niños, Sí, la más grande. pero acuérdate que nuestros hijos son nuestros educadores, en verdad. Sí, por supuesto. A mucho. No, sí, eso queda. Claro, un día podemos hacer un mes acerca de hablar de cómo ser padres. Anyway, el punto es que aunque yo no voy a ser como mi hija, no voy a ponerme a llorar y decir, ay, es que no haces lo que yo quiero y ya no quiero ser tu amiga, pero adentro estoy haciendo ese berrinche, adentro estoy como, ay, ¿por qué no sabes cosas? Y el berrinche a veces es tan sutil que ni siquiera es como que me doy cuenta que estoy haciendo berrinche, simplemente me siento triste o decepcionada o enojada. A veces creo que hay mucho enojo, ¿no? En Kabbalah hablamos de la idea de que todo enojo viene de tener expectativas que no fueron cumplidas de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, y por eso también, por cierto, Pesach siempre va a caer en el mes de Aries, porque el mes de Aries, bueno, el signo de Aries, y amo a mis Aries, por favor, nadie se lo tome personal, pero Aries es conocido como el niño del zodiaco. De hecho, de acuerdo al calendario cabalístico, Aries es el primer mes del año. Entonces, es como el niño, es el bebé del calendario, es el primero, ¿verdad? Y se conocen como un signo que, pues, again, no quiero ofender a nadie, pero y puede ser inmaduro, vamos a hacerlo de esta manera. No estoy diciendo que todos son iguales, hay muchas cosas que influyen, pero es conocido como un signo inmaduro. Y por eso, porque venimos a aprender a madurar espiritualmente, no solo en cuanto a funcionar en la sociedad, sino verdaderamente madurar espiritualmente. Y otra vez, ¿qué significa esto? Es independizarme de mis apegos, es aprender a ser mi propia fuente de energía a través de mi conexión con mi alma y con el Creador,
es a aprender a ver por el bienestar de todos y a largo plazo y no solo por mi bienestar y lo que me queda a corto plazo. Entonces, cuando yo estoy tratando de controlar, ¿por qué estoy controlando las cosas? Porque quiero que las cosas hagan como yo quiero, de la forma que yo quiero. Estoy viendo por mí. Aunque trato de controlar a mi hija tal vez, por decir algo a mi hija que no se deja controlar porque ella me quiere controlar a mí, pero estoy tratando. Muchas veces no solo es porque pienso que es lo mejor para ellas, porque también es cómodo para mí, ¿sí? Entonces, por eso queremos, hay muchas formas de llamarle a esta dependencia espiritual, comodidad, zona de confort, egoísmo, ensimismamiento, apegos, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría que hicieran, por favor, si pueden escribir en los comentarios, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta que tienen un apego antes que nada y que sí los lleva hasta como estado de inmadurez interna otra vez? Externamente no se va a ver necesariamente, pero internamente sí somos todavía esos niños chiquitos. No sé si me explico. Ha dicho algo que me hace pensar como que muchas veces estamos nosotros también apegados, hablando de nuestros hijos y etcétera, estoy pensando de muchas veces estamos apegados a que nuestra forma es la forma correcta y es la única forma. Y muchas veces caemos en eso de que no siempre estamos abiertos a escuchar la opinión de otra persona. Y porque estabas hablando de tu hija, estaba pensando yo en mi hijo y muchas veces yo estoy apegada a que mi manera de pensar es la forma de pensar y que mi punto de vista es la mejor. Y incluso para mi hijo tiene 15 años y yo pienso que lo que yo, la forma en que yo veo la vida, yo quiero que él lo vea de la misma forma. Y muchas veces cuando él no sé cuál es la palabra, me refunfuña o va en contra de lo que yo digo, de una vez yo misma me ofendo, ¿no? Y me pongo como brava y le estoy diciendo como que yo sé más de la vida que él porque tengo más edad, así como los papás, como mi mamá hacía eso conmigo a veces y me doy cuenta que yo hago muchas cosas como ella, pero bueno, me pongo a pensar, él tiene un punto de vista diferente al mío y está bien, pero su forma de ver la vida es obviamente por sus experiencias y también estamos en otra época del mundo, o sea, de la forma en que yo me crié y que yo estaba viviendo cuando en los 70 y los 80, no es lo mismo de lo que está pasando hoy en día en el 2020, 22, 21, lo que estamos viviendo hoy en día. Son dos mundos diferentes y tengo que soltar, o sea, al menos ese es el trabajo que yo quiero hacer en este tiempo, es como dejar que otras personas, incluso con mi hijo, es dejar que el punto de vista de otras personas sean, que yo los vea como que son válidos también. No tiene todo que ser de mi forma y no tengo que estar de acuerdo con todo lo que la gente dice, pero sí tengo que respetar la opinión de otras personas y los puntos de vista de otras personas. Por más de que yo trato de hacerlo y lo hago en muchas ocasiones, pero me doy cuenta que no lo hago todo el tiempo. Y el ejemplo que quiero dar ahorita es ese el de mi hijo. Y quiero respetar eso, porque no importa si tú eres mayor que yo o menor que yo, igual tengo que respetar los puntos de vista de otras personas. Entonces, es como ahorita que estoy diciendo esto, me quiero proponer eso. Y una cosa que les pido a ustedes es que cuando ustedes escojan algo que ustedes quieren soltar y algo que quieren comenzar a dejar ir y no estar tan apegado a ello, es cuando ya tú haces como una intención de soltar, se van a presentar oportunidades, chicos y chicas, se van a presentar las oportunidades para probarnos, para ver si de verdad queremos soltar eso que estamos apegados a. Entonces, pongan atención a cuando una oportunidad se les presenta de vuelta y cómo ustedes quieren actuar. O sea, de antemano comencemos a pensar cómo me gustaría yo actuar cuando alguien está haciendo algo que yo no estoy de acuerdo con. ¿Cómo sería la mejor versión de mí para yo reaccionar, o no reaccionar, pero como ver el otro punto de La vista? forma más madura, en otras Exacto, palabras. exacto, con esa espiritualidad madura, exactamente. Entonces es como que eso es algo que yo quiero trabajar en este tiempo y sí que lo expongo para que me ayuden también y me recuerden, you know. So,
Sí, básicamente lo que tú estás diciendo es una forma diferente de ver la cosa, ¿no? En este caso, estoy apegado a que las cosas sean como yo pienso que deberían de ser, o sea, en el sentido de que yo soy la única que tiene razón, o yo soy el único yo te como un niño chiquito, ¿verdad? Si tú ves a los niños chiquitos, ellos ven la cosa de su manera y no son muy flexibles. Y es una forma de ser inmaduros. Y otra vez, aunque ya no somos niños chiquitos y no nos vamos a poner a patalear y a llorar necesariamente, a veces sí lo hacemos, con la señorita del supermercado o la jefa o no sé, mi prima, lo que sea, porque no está viendo las cosas de la manera en que yo lo veo, adentro sí lo estamos haciendo. Y a veces eso también toma la forma de juzgar a la otra persona, ¿no? O, o toma la forma de manipular a la otra persona para que vea las cosas de la forma que yo quiero, o de ser necios, ¿verdad? Y no querer trabajar en equipo, o soberbios. Toma muchas formas diferentes y otra vez una forma de apego y es una forma de ser inmaduros espiritualmente hablando. Y a la larga, la cosa es que esta inmadurez de la cual estamos hablando, que diríamos es el lodo del cual queremos salirnos. El problema con esa inmadurez, otra vez, es que si tú ves a un niño inmaduro, no le vas a dar algo importante porque no puedes confiar en un niño inmaduro, ¿correcto? De la misma manera, en las formas en las cuales nosotros somos inmaduros, no estamos permitiendo que el cosmos nos dé las bendiciones que nos quiere dar porque no puede confiar en nosotros porque estamos siendo inmaduros. Y el cosmos nos quiere dar todo. El cosmos nos quiere dar todo. Nosotros somos los que decidimos si lo recibimos o no. Y una de las formas de recibirlo es madurando. Y por eso esa inmadurez espiritual, podríamos decir que es ese lodo. Es el lodo que nos mantiene atorados en nuestra vida. Y aunque en el momento pareciera como que no está relacionado, o otra vez no lo reconocemos como inmadurez espiritual necesariamente, es donde estamos atrapados y estancados y no podemos salir adelante porque somos esclavos a esa forma en particular de pensar. Y por cierto, eso también se tiene que ver con nuestra relación con el Creador, especialmente nuestra relación con el Creador. Aunque otra vez no necesariamente lo digamos porque no nos atrevamos a decir que estamos enojados con el Creador o que nos vamos a poner a pelear con el Creador porque no nos dio lo que quisimos. La realidad es que adentro sí es lo que estamos haciendo y eso nos aleja del Creador. Y el Creador es la fuente de bendiciones, o alejarnos del Creador nos va a alejar de nuestras bendiciones. ¿Sí? Entonces también tiene que ver con nuestra conexión con el Creador. Esta habilidad de ser flexibles, de ver las cosas de diferentes maneras. Es decir, yo quiero esto, pero Creador, estoy abierto a que me des lo que tú piensas que debería de ser. Sí, no hay problema con manifestar deseos, y eso es algo importante que podemos aprender de los niños, ¿verdad? Cuando quieren algo, lo quieren y no se dan por vencidos, eso es bueno. En ese sentido, queremos ser también un poco necios de esa manera, en el sentido que queremos luchar por lo que queremos y ser flexibles y estar desapegados a la misma vez. Esther, una preguntita para ti. ¿Cómo ayudamos a las personas que han pasado o han hecho errores en su vida o han pasado por cosas difíciles en su vida para poder soltar esa situación o esas cosas que no estamos como muy orgullosos de, etcétera? Porque esa es otra cosa que también nos puede hacer esclavos y no siempre podemos soltar. Es difícil soltarlo. ¿Qué podemos recomendarle a la gente para que los ayudemos a ellos a salirse de estar viviendo y reviviendo esos momentos que han sido difíciles o que hemos cometido algún error y nos culpamos y etcétera? Lo que tú estás diciendo es de que cómo podemos desapegarnos o dejarse esclavos de aquello por lo cual nos sentimos culpables. No va necesariamente de la línea de lo que estaba hablando antes, o me cambia un poco el tema. Es que esa es toda otra conversación. Estoy pensando como en mi proceso
personal. La cosa es que, ¿sabes qué? Sí lo puedo relacionar, porque el caer en sentir culpa también es una forma de evitar responsabilidad, que es una forma de inmadurez. Porque cuando me siento culpable, aunque parece que me siento mal porque hice algo mal, en realidad es un truco, porque cuando me siento culpable no me estoy empujando a transformar, simplemente me siento mal y me siento culpable. Y es una sensación que me bloquea de tomar responsabilidad, porque cuando tomo responsabilidad, cambio y no me siento culpable, simplemente lo veo como una oportunidad para cambiar y para revelar luz y me empodera a transformar. Y cuando me siento culpable es lo opuesto, me estoy quedando como soy, nada más me siento mal al respecto. Es como una forma de, el sentirme culpable va de la mano con ser víctima. ¿Sí? De alguna manera u otra. Entonces, ahí es donde yo diría que para librarnos de la culpa es ver cómo podemos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero en línea con lo que estamos hablando ahorita y aprovechar la apertura cósmica de Pesaj, que se trata de ayudarnos a madurar espiritualmente, es, en vez de sentirme culpable, ¿cómo puedo tomar responsabilidad? Y es que es diferente, porque muchas veces lo vemos igual, ¿verdad? Si tomo responsabilidad, quiere decir que es mi culpa. Y no es el caso. Responsabilidad es decir, wow, esto sucedió, es parte de mi proceso, hay un sub y baja, ¿verdad? O sea, el proceso de crecimiento espiritual y de elevación es un proceso de sub y baja, digamos, y eso implica que va a haber momentos donde voy a caer y voy a hacer errores y no hay nada de malo con ello y a veces voy a fracasar y eso es parte del proceso. En vez de sentirme culpable, asumo responsabilidad sobre lo que me ha sucedido y lo que he hecho y veo cómo puedo cambiar y transformar a raíz de eso. Porque cuando me siento culpable también me voy a enojar conmigo mismo. Cuando me enojo conmigo mismo, me estoy enojando con mi alma, que es otra vez enojarme con el Creador, que es una señal de inmadurez. No sé si contesté la pregunta, Esther. Sí, correcto, totalmente. Es que me vino a la mente porque estabas hablando de cómo a veces como que no tenemos el control de ciertas cosas y cómo el creador, como nuestra conexión con el creador. Y muchas veces cuando nos pasan cosas negativas o hacemos errores, muchas veces terminamos culpándonos porque no creemos de que esa situación era importante para nuestra vida en ese momento. Por más oscuro que pueda ser o por más que tú te puedas sentir, no estoy diciendo que no tenemos que estar sintiéndonos como, no me gusta la palabra, pero culpable, porque no tengo otra palabra ahorita, pero de las cosas que hacemos que a veces no son las óptimas, las mejores decisiones, es, es como entender también como que en ese momento yo hice lo mejor que yo pude, en ese momento. Si yo hubiera sido madura, hubiera estado maduramente, espiritualmente madura, no sé cómo decirlo, espiritualmente más madura, yo siendo como que hubiera hecho otra decisión. Pero en ese momento yo no estaba allí. Entonces, siendo como que también eso viene del creador, de que yo haya hecho esa decisión en ese momento fue parte de mi proceso y es parte de mi crecimiento y es parte de mi transformación. Y eso es lo que yo quería como ayudar a gente cuando uno siente como que, ay, no confío de que esta situación que me está pasando viene de la luz del creador y no siento la cercanía al creador en este momento, viene muchas veces por situaciones que nos pasan en la vida. Y hablando de soltar y de dejar ir y de no controlar y de ver otros puntos de vista, muchas veces cuando hacemos acciones y hacemos ciertas cosas nos sentimos de esa forma. Y por eso que lo quería traer en esta conversación, porque muchas veces cuando no soltamos cosas es porque caemos y nos sentimos culpables y no sabemos cómo salirnos de eso. Y como estamos en este tiempo de querer soltar y liberarnos de ser esclavos de ciertas cosas, muchas veces tiene que ver con estas situaciones en nuestra vida que a veces hemos caído o hemos hecho decisiones que tal vez no ha sido la óptima en esos momentos de nuestra vida. Pero saber también, chicos, que en ese momento hicimos lo que pudimos haber hecho en ese momento, con la madurez que teníamos en ese momento. Apenas que supimos y fuimos suficientemente maduros en nuestra vida, escogimos diferente y estamos escogiendo diferente y todo esto es un proceso.
y hemos hablado de esto antes, es amarnos durante el proceso. No es castigarnos y no es quedarnos en esa esclavitud. Es amarnos y atravesar el proceso. Hoy, ¿qué puedo hacer para mejorar? Hoy, ¿qué puedo hacer para transformar? Hoy, ¿qué puedo hacer para elevarme y cambiar esa conciencia y escoger diferente? Eso era como que algo que sí quería compartir y escuchar tu punto de vista, Esther, porque siento que también es algo nos esclaviza, pues. Aquí has dicho algo súper importante, que hablas de la idea de nuestra capacidad de decidir, y creo que eso es también, a mí es la definición de un esclavo, ¿verdad? Es una persona que no tiene la capacidad de decidir sobre su vida, ¿no? Sobre lo que está pasando en su vida. Y definitivamente cuando estamos sintiéndonos culpables en un estado de víctima o dependemos de cosas externas, básicamente estamos dando nuestro poder de decidir algo externo, ¿verdad? Entonces, mi vida depende de si puedo controlar, digamos, a mi hija, porque lo he estado hablando como un ejemplo, o no. Entonces, en ese caso, soy esclavo a eso y eso me está quitando mi poder de decisión. Y tienes mucha razón, porque ahorita que lo has dicho, creo que es una gran forma de definir la madurez espiritual, es el usar mi capacidad de decidir. ¿Y cómo uso mi capacidad de decidir? Subiendo y elevando mi conciencia para poder tomar esas decisiones. ¿Sí? Entonces, elevo mi conciencia para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y más independientes y más maduras. Y también cuando me siento culpable, no estoy tomando esas decisiones. Estoy nada más sintiéndome culpables. Por eso también. Y el amarnos a nosotros mismos es una forma también de tomar responsabilidad sobre mí mismo y de decidir. Para muchos de nosotros, me incluyo a mí misma, es más fácil no amarme a mí misma y ser ser dura conmigo misma, porque el amarme a mí misma implica de alguna manera u otra tomar responsabilidad, ¿verdad? Cuando no me amo a mí misma, es como una forma de excusar tal vez ciertos comportamientos y pensamientos y emociones. Muy bonito lo que has dicho, porque sí podemos resumir también, o definir más bien la palabra, el madurar espiritualmente y el liberarnos es el tomar responsabilidad, que implica que tomar responsabilidad somos capaces de escoger y siempre tenemos la capacidad de escoger, amarnos a nosotros mismos en el proceso, ver cómo podemos transformar y tomar esas como decisiones maduras espiritualmente, que es cómo puedo conectarme más con el creador en ese momento, cómo puedo revelar más la luz de mi alma, cómo puedo ser un impacto positivo en el mundo, cómo puedo elevarme, etcétera, ¿no? Increíble, Esther, que lo hayas dicho de esa manera, porque creo que eso también define muy claramente lo que es la madurez espiritual y por qué nos saca del lodo y nos independiza. Exacto. Y sabes que estás diciendo algo que me está como también despertando algo que estás hablando de la responsabilidad. Y me pongo a pensar, porque han habido momentos en mi vida donde para mí era más fácil quedarme como víctima de ciertas situaciones en mi vida. Y era porque yo no quería tomar responsabilidad de mis acciones y de la situación que estuvo pasando en ese tiempo. Y para mí era más fácil yo hacerme la víctima y echarle la culpa a la otra persona. Y no estoy diciendo nada como muy, extremo, porque hay niveles y ciertas cosas, pero para mí en ese tiempo en mi vida era como más fácil para yo mantenerme como víctima y decir, mira lo que él me hizo a mí, porque yo no quería tomar responsabilidad y yo no quería cambiar. Y yo no quería hacer los esfuerzos, yo no quería transformar, porque para mí era más fácil quedarme donde yo estaba. Y ese estado de comodidad era más cómodo, era mejor para mí porque era más cómodo para mí. Entonces, cuando uno se quiere quedar en la comodidad, no quieres tomar la responsabilidad, porque obviamente es más fácil. Y da miedo. Y les voy a decir algo, da miedo tomar responsabilidad a veces, porque es algo que me va a, ¿cómo lo digo? Es como una... Nos da miedo, o sea, la palabra responsabilidad despierta miedo. Nadie le gusta ser responsable porque implica ser independiente, ¿verdad? O sea, es equivalente. Cuando soy responsable, soy independiente. Independiente significa que todo depende de mí. Y qué miedo que si me equivoco, que si fracaso, que si no me sale bien. Lo interesante aquí es que esa idea de independencia significa estar solo o aislado
es totalmente incorrecta, es una ilusión, porque al contrario, la independencia lo que significa es conexión, más conexión con el creador, que implica que definitivamente no vamos a estar solos, porque también nuestra conexión con el creador es la conexión con el resto de la humanidad, porque al final del día a nivel alma estamos todos conectados. Al contrario, cuando somos dependientes y cuando somos víctimas e inmaduros, etcétera, aunque parece que entonces estoy más conectado con la gente alrededor mía porque dependo de otros y no hay una codependencia, en realidad me estoy aislando más porque es lo que me hace egoísta. No es como una paradoja, ¿no? Muy interesante eso, qué bueno que lo hayas traído al tema porque también sí es importante, ¿verdad? Porque creo que sí, equivalemos responsabilidad con soledad y no quiero estar solo. La realidad es que responsabilidad es lo que más me conecta con todo lo demás. Sí. Y también como que algo que estoy pensando es, muchas veces tratamos de controlar la situación y tratamos de controlar cómo los resultados van a salir y se nos olvida de confiar más en lo que es la luz del creador, como que estabas hablando anteriormente. Muchas veces, chicos, cuando estamos tratando de controlar muchas cosas, es porque al final terminamos queriendo tener control sobre las cosas y tenemos expectativas de cómo ciertas cosas deberían de ser. Y ese apego también es un poco como siendo esclavos de una forma u otra, porque la expectativa termina haciéndonos a nosotros caer en que cuando las cosas no salen de mi manera, me pongo brava. Cuando si tengo tal expectativa, me frustro porque no salió de la forma que yo pensaba que iba a ser. Es como, claro, tener tus metas claras y tener tus deseos y etcétera, pero al final es como confiar en el creador, confiar en la luz del creador y que en verdad todo se va a dar como tiene que ser y todo va a ser para mi bien al final. Y recordarnos que el creador es nuestro socio silencioso, como yo le digo a mis alumnas. El creador, si es mi socio siempre va a querer lo mejor para mí. Si yo tengo un negocio, mi socio va a querer lo mejor para el negocio. Y el creador es nuestro socio. Entonces, el creador va a querer lo mejor para mí. Entonces, yo quiero llegar a ese punto de poder confiar en el creador y confiar en esa fuerza que me está guiando y me está apoyando y me está enseñando el camino y no caer en ese control y soltar un poquito, como que soltar un poquito esas expectativas, tomar responsabilidad donde tengo que tomarla y dejar ir cuando tengo que dejar ir también y confiar, nomás, yo diría, tener certeza en la luz del creador. Y obvio, todo esto es más fácil dicho que hecho, pero al menos sabemos que es posible, que es una oportunidad de agarrarnos de ciertas herramientas, ¿no? Que nos Claro, y otra vez, por eso tenemos esta apertura cósmica de Pesaj, que es una forma en la cual otra vez el cosmos nos está ayudando todo el tiempo, nunca estamos solos, esa es la realidad, hay una ilusión de aislamiento cuando en realidad estamos todos conectados y el creador siempre está ahí y nada más es cuestión que lo descubramos y paradójicamente la forma de descubrirlo es independizándonos espiritualmente hablando y responsabilizándonos espiritualmente hablando. Y por eso vamos a que constantemente nos están siendo regalados regalos, valga la redundancia, que nos pueden ayudar con esto. Entonces tenemos, por ejemplo, la apertura cósmica de Pesaj, que recuérdame, Esther, cuando ves, tendrás el calendario ahí enfrente de ti, no lo traje aquí conmigo. Yo lo busco mientras que tú también. Vamos a pedir ayuda con esto, pedir ayuda en tener esta certeza, en responsabilizarnos. Básicamente, en esos 8 días de Pesaj, el regalo que recibimos es que todos automáticamente recibimos madurez espiritual, nada más así porque sí. Después viene el trabajo de, cómo me mantengo maduro, ¿verdad? Pero es uno de los regalos que nos da el cosmos. Nuestro trabajo antes de Pesaj, que son estos últimos días, es prepararnos para recibir esa energía de madurez espiritual, dándonos cuenta dónde la necesitamos, ¿no? Este es un tiempo como para hacer una limpieza espiritual en el sentido de sacar a flote donde estoy en ese lodo, nadando en ese lodo, digamos, y todavía estoy dudando de mí, no tomando responsabilidad, culpando,
siendo egoístas, siendo berrinches, teniendo expectativas, apegos, todo lo que hemos hablado, para que cuando llegue la energía de Pesaj y nos ayuda a madurar instantáneamente, digamos, okay, aquí es donde hizo madurar, ahí te va el bebé, conviértelo en adulto en un segundo, ¿no? Donde tenemos ayuda, tenemos la ayuda del cosmos. Por lo menos enfóquense en una cosa, les diría. Exacto. Vamos a enfocarnos en una cosa. Y sí, esto va a iniciar el viernes en la noche y todo el sábado. Bueno, es toda la semana, en verdad, toda la próxima semana. Pero la energía más fuerte es del viernes a la noche, sábado a la noche. Exacto. La energía más poderosa va a ser el sábado, entonces, pero va a durar toda la semana también. Y sí que estén pendientes porque la próxima episodio que vamos a tener, vamos a seguir hablando sobre qué podemos hacer en este tiempo y etcétera. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa y sí que, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Escojan una cosa que ustedes quieren soltar y dejar ir y pedir crecer en esa área de tu vida y soltar esos apegos y madurar espiritualmente. Está el cosmos apoyándonos. Estamos aquí también, nosotros aquí para apoyarlos a ustedes y que cualquier cosita déjenos saber. Gracias por siempre estar con nosotros. Si pueden, por favor, déjenos una reseña ahí en los podcasts, compartan el programa con nosotros para que todo el mundo pueda saber qué es lo que está pasando en el cosmos en estos días. Y bueno, les deseamos una excelente semana y fin de semana. Y bueno, todo lo mejor y cuídense Una mucho. excelente conexión de Pesaj, un excelente proceso de maduración. Exactamente. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye. Hasta luego, buena semana, buena conexión. Bienvenida de vuelta.